Hace 13 años, un jurado deliberó durante solo 2 horas antes de declarar a John Wayne Gacy culpable del asesinato de 33 jóvenes y niños. Lo mismo con las víctimas. He mirado a todas. No sé si se dan cuenta de que aquí tenemos fotos de cada una de las víctimas. ¿Qué se siente al caminar por el pasillo hacia la cámara de gas con plena conciencia de que esos momentos fueron sus últimos en la Tierra? Los criminales condenados a muerte a menudo experimentan una amplia gama de emociones, desde el arrepentimiento hasta la determinación y la agresividad. Acompáñenos hoy a explorar los 20 condenados a muerte en su último día en la Tierra. Número 20. Ted Bundy. La historia que está a punto de presenciar es una de las más inquietantes jamás contadas en la historia de la humanidad. Es una historia de crueldad tan horrible que haría llorar incluso al diablo. Todo el mundo conoce a Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos. Durante su reinado del terror, que se extendió entre 1974 y 1978, Ted Bundy asesinó a unas 36 personas de la forma más espantosa, inimaginable. Cuando los largos brazos de la ley finalmente lo atraparon, innumerables personas lo celebraron y muchos no veían la hora de verlo morir. Aunque los registros oficiales cifran en 36 el número total de sus víctimas, la mayoría mujeres, algunos expertos creen que las cifras reales son muy superiores, tal vez incluso cercanas al centenar. Sus últimos actos fueron el asesinato de 2 jóvenes en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y el horrible asesinato de una niña de 12 años llamada Kimberly Leach en su escuela de Lake City, Florida. ¿Cómo de desalmado hay que ser para no solo herir, sino asesinar a una niña pequeña? Por suerte lo atraparon en febrero de 1978 y tras un largo juicio, Bundy fue declarado culpable y condenado a muerte. Pero no iba a caer sin luchar. Aferrándose a falsas esperanzas de poder escapar a las consecuencias de sus actos, el asesino en serie presentó numerosos recursos para anular su condena a muerte. Pero todo fue en vano, pues recurso tras recurso acabaron en un callejón sin salida. Cuando ya era obvio que esta vez no iba a librarse, Bundy empezó a confesar, explicando con horripilantes detalles cómo asesinaba a sus víctimas y se deshacía de sus cuerpos. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en una prisión del estado de Florida. Cientos de personas acamparon frente a las instalaciones, festejando, coreando y celebrando la muerte de este monstruo que había asolado la zona durante mucho tiempo. Para su última comida, Ted Bundy no estaba muy entusiasmado y prefirió conformarse con la mezcla habitual de filete, huevos, patatas fritas y tostadas. Pero con la muerte mirándolo fijamente. La comida era lo último en su mente, y ni siquiera picoteó la comida. Cuando le preguntaron cuáles serían sus últimas palabras, respondió simplemente: «Me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos». Pero este no fue el final de los horrores para este hombre. Tras su ejecución, los científicos le extrajeron el cerebro para estudiar la anomalía que le transformó en el monstruo que fue en vida. El resto de su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en las montañas Cascade, según su petición. Muchos dicen que Ted Bundy tuvo remordimientos hacia el final de su vida y se arrepintió totalmente de sus actos. ¿Fue este remordimiento tardío suficiente para apaciguar a las innumerables víctimas que perdieron sus prometedoras vidas a manos de este monstruo enloquecido? Bueno, eso déjalo para que lo decidas tú. Número 19. Carlton Gary. Esta es la desgarradora historia de uno de los hombres más sádicos que han existido. Carlton Michael Gary, también conocido como el estrangulador de las medias, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 3 ancianas, aunque puede que esa sea solo la cifra oficial y que, en realidad, haya matado a muchas más. ¿Cómo le pusieron ese apodo tan espeluznante? Bueno, se debe a su método de asesinato preferido, que consistía en estrangular a sus víctimas hasta que dejaban de existir. Una crueldad desconcertante. Nacido el 24 de septiembre de 1950, la vida de Carlton Gary empezó con mal pie.
Su padre era un obrero de la construcción que no estaba dispuesto a responsabilizarse de él. De hecho, nunca aceptó que Gary fuera su verdadero hijo, y esto jugó un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo del joven Gary. Su madre, que era muy pobre y no tenía suficiente para mantenerlo, a menudo lo dejaba con su tía o su tía abuela. Y de niño, Gary experimentó un inmenso sufrimiento. Pero, ¿cómo desarrolló Gary el gusto por la sangre? Todo empezó el 12 de febrero de 1970, cuando una señora de 62 años llamada Marian Brewer fue encontrada estrangulada en su habitación del hotel Hampton de Albany. Cuando los agentes descubrieron el cuerpo, se dieron cuenta de que había sido violada. Tenía marcas visibles en la garganta y su cartera se encontró abierta cerca de su cabeza sin dinero dentro. Pero esto no fue todo. 2 meses después, Nellie M. Farmer, otra mujer de 85 años, fue hallada muerta de forma similar. El tercer atentado de Gary contra la vida de otra anciana se saldó con su detención, pero como no había pruebas suficientes que lo relacionaran con la agresión, fue procesado por robo a mano armada, delito que admitió. Pero este atroz criminal estaba teniendo un golpe de suerte y en 1975 obtuvo la libertad condicional tras una serie de travesuras. Entre ellas, varias agresiones y asesinatos de ancianas, atracos a mano armada y una audaz fuga de prisión. Gary fue finalmente capturado en diciembre de 1978. En total, Gary habría violado a 9 ancianas y asesinado a 7 entre 1977 y 1978. La policía pudo confirmar su implicación porque se encontraron sus huellas dactilares no en una ni en 2, sino en 4 de las escenas del crimen. Así que, sin duda, él era el culpable. Aunque Carlton Gary intentó argumentar que solo había ido a esas casas a robar a las ancianas y que no era responsable de su asesinato, las pruebas en su contra eran demasiadas y fue condenado a muerte. Carlton Gary pasó un tiempo en el corredor de la muerte esperando el final de su vida. ¿Y cómo fueron sus últimos días? Pues un poco tumultuosos, la verdad. Gary presentó varios recursos para contrarrestar su condena y librarse de las consecuencias de sus crímenes. Pero eso no iba a ocurrir. Pero había un rayo de sol en estas nubes oscuras. Tras fijar inicialmente la fecha de su ejecución para el 16 de diciembre de 2009, se volvió a cambiar la fecha al considerar el tribunal si era necesario realizar una prueba de ADN para demostrar su implicación en las muertes por las que se le condenaba. Pero este giro optimista no duró mucho, y pronto se fijó una nueva fecha de ejecución para el 15 de marzo de 2018. El 15 de marzo de 2018, el reinado de terror de Carlton Gary llegó a su fin al ser ejecutado mediante inyección letal. Pero aquí está la parte más misteriosa de todo. El estrangulador acosador se negó a hacer una declaración final y en su lugar permaneció en silencio mientras se procedía a su ejecución. Número 18. Wesley Allen Dodd. Probablemente hayas oído muchas historias inquietantes de asesinos en serie sádicos, pero esta que estás a punto de ver definitivamente te helará hasta los huesos. Wesley Allen Dodd fue un asesino en serie americano que llevó las cosas a un nivel completamente diferente. Este hombre no solo asesinaba a sus víctimas, lo hacía sin remordimiento alguno y estaba más que dispuesto a aceptar la pena capital porque se sentía irredimible. Dodd, que afirmaba haber tenido una infancia problemática, encontró consuelo abusando sexualmente de niños a la tierna edad de 13 años. Esto continuó durante toda su vida hasta su muerte en 1993. Se cree que Dodd fue responsable del asesinato de varios niños a los que también agredió sexualmente. Entre ellos, 2 hermanos cercanos, Cole y William, que tenían 11 y 10 años respectivamente. Pero eso no es lo más descabellado. Tras ser capturado, Dodd reveló que tenía un álbum con recortes de periódico de los asesinatos que había cometido y una maleta llena de la ropa interior de sus víctimas. Un minucioso registro de su casa de Vancouver reveló también un diario repleto de escalofriantes detalles de sus escapadas asesinas. En 1990, tras un juicio espeluznante, Wesley Allen Dodd fue condenado a muerte por el asesinato de los hermanos Nir,
así como por la violación y asesinato por separado de otro niño de 4 años llamado Lee Iseli. A diferencia de muchos otros asesinos en serie, Alan Dodd no apeló su caso, ya que creía que merecía morir, e incluso abogó por que fuera ejecutado rápidamente para librar al mundo de su amenaza. El 5 de enero de 1993, Wetley Allen Dodd fue ejecutado en la horca ante 12 testigos, entre los que se encontraban medios de comunicación locales y regionales, funcionarios de prisiones y familiares de las víctimas. Su última comida preferida fue salmón a la parrilla y patatas fritas. Sus últimas palabras fueron tan escalofriantes como lo había sido su vida. Una vez alguien me preguntó, no recuerdo quién, si había alguna forma de detener a los delincuentes sexuales. Le dije que no, que estaba equivocado. Me equivoqué cuando dije, no hay esperanza, no hay paz. Hay esperanza, hay paz. Encontré ambas cosas en el Señor Jesucristo. Miren al Señor y encontrarán paz. Número 17. Timothy McVeigh. Ahora estamos a punto de sumergirnos en algo un poco diferente, así que traten de no asustarse. Este joven de aquí es Timothy McVeigh, un terrorista doméstico americano que fue responsable del atentado de la ciudad de Oklahoma el 19 de abril de 1995, que mató a unas 168 personas y dejó más de 500 heridos. Este ataque sigue siendo uno de los ataques terroristas más mortíferos en suelo americano, solo rivalizado por los horrores del 911. Pero, ¿quién era el hombre detrás del caos? Timothy McVeigh, nacido el 23 de abril de 1968, era el hijo mediano de una familia obrera de la zona rural de Nueva York. Desde muy joven mostró un gran interés por las armas e incluso pasó algún tiempo en el ejército estadounidense, donde obtuvo una estrella de bronce al valor en la Guerra del Golfo Pérsico. Pero la vida dio un giro dramático para este joven en 1994, tras conocer varias obras literarias que desconcertaron su mentalidad e infundieron en su corazón un amargo odio hacia el gobierno estadounidense. McVeigh, junto con sus amigos Terry Nichols y Michael Fortier, empezó a planear el atentado que dejaría un recuerdo imborrable en la mente de todos los estadounidenses. 2 días después del atentado, McVeigh fue puesto bajo custodia federal y su juicio, que duró un mes, comenzó en agosto de 1995. No hubo necesidad de andarse con rodeos en este caso, y en 3 días el jurado había llegado a un veredicto: culpable. El juez se hizo eco sentenciando al joven a muerte. La fecha de su ejecución se fijó para el 11 de junio de 2001. El tiempo que McVeigh pasó en el corredor de la muerte fue bastante anodino, pero hizo todo lo posible por apelar su caso, aunque todos sus casos fueron denegados. Pero este hombre tenía un pequeño as en la manga. Como parte de sus últimos deseos, McVeigh pidió que su ejecución fuera televisada. Sin embargo, el gobierno no estaba dispuesto a concederle el estatus de héroe que deseaba, y su petición fue denegada hasta su muerte. McVeigh mantuvo que sus acciones habían nacido de la necesidad, e incluso declaró que lo único que lamentaba era no haber podido destruir completamente el edificio federal. Tras un breve aplazamiento, la ejecución se programó finalmente para el 11 de junio. En otro giro, McVeigh invitó al director de orquesta David Woodward a interpretar música de misa de Requiem la víspera de su ejecución. Aunque Woodward tiene sus reservas sobre el joven como todo el mundo, aceptó la invitación. La petición de McVeigh de un capellán católico y una comida consistente en helado de menta con trocitos de chocolate fue atendida y fue ejecutado mediante inyección letal el 11 de junio de 2001. En aquel momento, McVeigh era el primer preso federal ejecutado desde 1963. Su última palabra fue Invictus. Así terminó el reinado de terror de uno de los seres humanos más sádicos que han pisado la tierra. Número 16. John Wayne Gacy. A veces los criminales más curtidos se esconden bajo una fachada y se presentan como ciudadanos respetuosos con la ley y miembros íntegros de la sociedad. Esta es la historia de John Wayne Gacy, un asesino en serie responsable del asesinato de 33 niños en la década de 1970.
Nadie podía esperar un ciudadano tan modélico, conocido por su sociabilidad y su constante actuación como payaso en actos benéficos y fiestas infantiles. ¿Qué llevó a este hombre a semejante locura? Francamente, nadie puede saberlo, pero se observó que mostraba una creciente tendencia al sadismo, un rasgo que desempeñó un gran papel en algunas de las locas aventuras que protagonizó más tarde en su vida. Gacy, también conocido como el payaso asesino, fue capturado en 1978 tras la desaparición de un joven llamado Robert Pist. La policía obtuvo una orden de registro para la casa del hombre y nada podría haberles preparado para lo que estaban a punto de ver. Los cadáveres de 26 niños y jóvenes fueron desenterrados en la casa de Gacy y sus alrededores. En el juicio, Gacy se declaró inocente por enajenación mental, con el apoyo de un psicólogo que le diagnosticó esquizofrenia. Pero el jurado no lo aceptó y se le impuso la pena capital. Su estancia en el corredor de la muerte pareció ser la más tranquila de su vida. Allí se interesó por el arte y sus cuadros llegaron a aparecer en galerías y a venderse en subastas. Finalmente fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en el Centro Correccional de Stateville, en Crest Hill, Illinois. Número 15. Gary Gilmore. La historia de Gary Gilmore es una montaña rusa que incluye una infancia problemática, una escalada de intenciones asesinas y una vida dedicada a hacer daño a personas inocentes. Tras cometer una serie de delitos menores en su adolescencia, Gilmore fue enviado a un reformatorio y luego a la cárcel. Durante un tiempo, Gilmore tuvo tanta fama que, a los 35 años, había pasado casi la mitad de su vida entre rejas. ¿Te lo puedes imaginar? Las cosas empezaron a mejorar para este hombre en mayo de 1976, después de que recibiera la libertad condicional. Pero entonces hizo algo absolutamente dramático que selló totalmente su destino. Solo 2 meses después de salir de la cárcel, Gilmore asesinó a sangre fría a 2 hombres durante 2 robos distintos y fue detenido poco después. Esta vez no iba a salir. Tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado, en octubre de 1976, Gilmore aceptó su destino y decidió no apelar su condena a muerte. La historia de Gilmore se convirtió en un punto de encuentro para los detractores de la pena capital, pero todas sus campañas fueron esfuerzos en vano. El 17 de enero de 1977, Gary Gilmore se convirtió en el primer hombre ejecutado en Estados Unidos en casi 10 años, después de que el Tribunal Supremo reinstaurara la pena de muerte. La forma que eligió para morir no fue nada agradable, ya que fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento voluntario en la prisión estatal de Utah, en Draper. Sus 2 últimos meses de vida los pasó en soledad, y cuando sus abogados intentaron apelar su caso, él los despidió, optando por aceptar su destino. ¿Fue esta resignación al destino producto del remordimiento? ¿O simplemente estaba cansado de vivir como un criminal y decidió buscar consuelo en los fríos brazos de la muerte? Puede que nunca lo sepamos. Número 14. Billy Wayne Coble. ¿Qué tal esta escalofriante historia de un hombre que decidió resolver sus problemas matrimoniales asesinando a su cuñado, el sargento de policía de Waco, Bobby Viecha, junto con sus padres, Robert y Zelda Viecha, en su casa cerca de Waco? Billy Wayne Coble, que fue ejecutado a la edad de 70 años, se convirtió en el hombre de mayor edad ejecutado en Texas tras ser condenado a muerte mediante inyección letal por un cargo de triple asesinato el 19 de 1889. Es más, Coble llevaba más de 30 años languideciendo en el corredor de la muerte. Seguro que habría tenido tiempo de pensar en sus actos. Tal vez incluso estaba un poco arrepentido. Pero no. Como lo describió un fiscal, Coble era un hombre con el corazón lleno de escorpiones. Su tiempo en el corredor de la muerte estuvo lleno de varias apelaciones e intentos de revocar su sentencia de pena capital, pero el tribunal siguió manteniendo la sentencia. El 28 de febrero de 2019, Coble, que ahora tenía 70 años, fue ejecutado. Sin embargo, lo más escalofriante de esta historia son sus escalofriantes últimas palabras. Cuando se le pidió que hiciera una última declaración, Coble dijo que serían $5,000.
Sí, señor. Serán $5,000. Te quiero. Te quiero. Y yo a ti, Mike. Te quiero. ¿Dónde está Nellie? Te quiero. Serán $5,000. Cuídate. ¿Qué significan todas estas palabras murmuradas? ¿Preguntas? Su suposición es tan buena como la nuestra. Número 13. Aileen Wuornos. Trate de no asustarse por esto, porque es directamente extraño. Esta es la historia de la asesina en serie estadounidense Aileen Wuornos, una historia de muchas desgracias y malas decisiones que culminó en un juicio por asesinato y una sentencia de muerte. Desde su infancia, Aileen aprendió a vender su cuerpo por dinero, drogas y cigarrillos. Viendo el potencial de esta empresa, se propuso convertirse en una prostituta en toda regla. Las cosas le iban tan bien como podían hasta 1989, cuando disparó y robó a 7 de sus clientes masculinos. Aunque ella alegó que actuó en defensa propia porque los hombres intentaban violarla. Eso es bastante difícil de creer. Tenga en cuenta que estos 7 asesinatos fueron incidentes separados. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que necesitara defenderse matando a 7 hombres consecutivamente? Estos asesinatos ocurrieron en un intervalo de 12 meses y todos los hombres eran automovilistas de entre 40 y 65 años. Recibió su sentencia de muerte definitiva en 1993 y fue internada en el corredor de la muerte del Instituto Correccional Broward del Departamento Correccional de Florida. Sus últimos 2 años en la Tierra estuvieron llenos de quejas y una actitud indiferente. Incluso intentó apelar un par de veces, pero no le salió bien. Finalmente, fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Se negó a tomar su última comida y solo pidió una taza de café. ¿Sus últimas palabras? Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y que volveré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Como la gran nave nodriza de la película y todo eso. Volveré, volveré. En el momento de su muerte, Wuornos era la segunda mujer ejecutada en Estados Unidos desde que el Tribunal Supremo restableció la pena capital en 1976, la número 12, Barbara Graham. Prepárense para otra historia, más extraña que la ficción, pero esta vez estamos en San Quintín, hogar de algunos de los criminales más duros de Estados Unidos. Una de ellas era Barbara Graham, o la maldita Babs, como la llamaba cariñosamente la prensa. Tal vez no cariñosamente, pero se entiende. Como alguien dijo una vez, quizás si dejáramos de poner nombres tan épicos a los asesinos en serie, quizá entonces no tendríamos tantos asesinos en serie en nuestra sociedad. La vida criminal de Bárbara estuvo influenciada por su marido, Henry Graham, que la introdujo en un par de negocios ilegales y la puso en contacto con gente turbia. Algunas de estas personas eran Jack Santo y Emmett Perkins, que eran amigos de Henry. Juntos se drogaban, cometían algunos delitos menores y cuando eso no era suficiente, recurrían al asesinato, lo que finalmente les metió en el mayor de los problemas. Bueno, el asesinato no era realmente el plan. Verás, su plan era robar a una anciana que vivía cerca y de la que se creía que poseía mucho dinero perfectamente escondido en su casa. Pero, como es de imaginar, las cosas no salieron como habían planeado, y el intento de robo les dejó casi sin nada y con una anciana muerta en sus manos. Posteriormente, la banda fue detenida y condenada a muerte por asesinato y robo, aunque Barbara Graham apeló su sentencia mientras estaba recluida en la Institución para Mujeres de California en Chino, California. Su apelación fue denegada y fue trasladada a San Quintín en 1955. El 3 de junio de ese mismo año, Barbara Graham fue ejecutada en la cámara de gas. En un escalofriante giro de los acontecimientos, Bárbara pidió que le vendaran los ojos porque no quería mirar a los testigos que estaban allí para confirmar su ejecución. Sus últimas palabras fueron: «La gente buena siempre está tan segura de tener razón». Pero cuando le pidieron que respirara hondo para que su muerte fuera más fácil, lo olvidó. Y ella dijo: «¿Cómo demonios lo sabes?». Tras su muerte, Bárbara fue enterrada en el cementerio Mount Olivet de San Rafael, California. Número 11. David Mason, aún en San Quintín.
Pero esta vez estamos en una línea de tiempo diferente. El año es 1993 y lo que están viendo son los últimos momentos del asesino en serie David Edwin Mason. En 1980, este asesino a sangre fría asesinó al menos a 4 ancianos entre marzo y diciembre del mismo año. También fue acusado de asesinar a su compañero de celda en 1982, así como a su amante. ¿Qué lleva a un hombre a cometer crímenes tan atroces? En este caso, la codicia y la desesperación parecen ser las culpables. El 4 de febrero de 1980, y uno tras la muerte de su última víctima, una mujer de 72 años llamada Dorothy Lang, Mason fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Alameda a la espera de juicio. El 27 de enero de 1984, Mason fue declarado culpable de 5 asesinatos y condenado a muerte. Posteriormente fue trasladado a San Quintín para esperar su ejecución. Fue en San Quintín donde su vida dio un giro más positivo. Se casó y admitió plenamente la culpabilidad de sus crímenes. Aunque intentó apelar la pena capital, el tribunal confirmó la sentencia. Y el 23 de agosto de 1993, David Mason fue ejecutado en la cámara de gas. Sus últimos momentos los pasó con los miembros de su familia y se negó a hablar con un sacerdote, a pesar de que en su cámara de gas había instalado un teléfono para que pudiera aplazar la ejecución cuando quisiera, diciendo que quería presentar un recurso. Se negó y pidió que siguieran adelante con la ejecución. Cuando el alcaide Daniel Vázquez pidió a Mason su última declaración, este se negó diciendo: «No, alcaide, quiero continuar. Gracias, alcaide». Aunque su vida fue bastante tumultuosa, Mason parecía haber hecho las paces en los últimos momentos de su vida, y su ejecución fue una puntuación final. Número 10. Richard Ramírez. Probablemente hayas oído hablar del acosador nocturno, o tal vez lo conozcas como el asesino sin cita previa o el intruso del valle. Sea cual sea el apodo por el que conozcas a este hombre, seguro que no quieres que te pille en un callejón oscuro. Ricardo Richard Levia Ramírez fue un asesino en serie, satanista y delincuente sexual estadounidense cuya vida criminal le reportó una inmensa fama y, en última instancia, la pena de muerte. Entre junio de 1984 y agosto de 1985, Ramírez protagonizó una oleada de crímenes antes de ser detenido el 30 de agosto de 1985. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 43 cargos. Esto incluía 13 cargos de asesinato, 5 cargos de intento de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Así que, ya sabes, este criminal era bastante prolífico. Pero aquí está la parte escalofriante. Cuando la prensa le preguntó cómo se sentía acerca de su sentencia, Ramírez dijo: «Gran cosa. La muerte siempre fue con el territorio. Nos vemos en Disneylandia». A lo largo de su juicio, Ramírez adquirió una gran reputación y se hizo con un gran número de seguidores. Acabó casándose con una de sus fans mientras estaba en el corredor de la muerte. El 3 de octubre de 1996, sus últimos momentos en la Tierra estuvieron llenos de apelaciones infructuosas. Y el 7 de junio de 2013 murió de complicaciones secundarias a un linfoma de células B en el Hospital General de Marin en Green Break, California. Número 9. John Spenkerling. ¿Preparados para otra historia inquietante? Intenta no asustarte con esto. Esta es la historia de John Arthur Spenkerling, quien fue el primer criminal convicto en ser ejecutado en Florida. Tras la reinstauración de la pena capital en 1976, la vida de Spenkerling estuvo repleta de diversas actividades delictivas, entre ellas el robo a mano armada, por el que cumplía una condena de 5 años a cadena perpetua antes de fugarse de una prisión de California en 1972. Sus actividades delictivas alcanzaron su punto álgido el 9 de febrero de 1973, cuando disparó por la espalda a un hombre llamado Joseph J. Seaman Kiewitz y le golpeó con un hacha. Esta vez no le condenaron a cadena perpetua. En lugar de eso, se le impuso la pena capital. Aunque Spenkerling alegó que actuó en defensa propia,
que el hombre le había robado el dinero y le había agredido sexualmente. El tribunal no lo aceptó. Spenkelink apeló varias veces su condena a muerte, pero todo quedó en agua de borrajas. En 1977, cuando el gobernador de Florida, Reuben Askew, firmó su sentencia de muerte, sellando su destino, la ejecución de Spenkelink se llevó a cabo finalmente el 25 de mayo de 1979 y murió en la silla eléctrica. Su cita más famosa sigue siendo la pena capital. Significa que los que no tienen capital reciben el castigo. Número 8. Clarence Ray Allen. Robo en un mercado, asesinato y atraco a mano armada son algunos de los atroces crímenes perpetrados por este hombre. Pero lo que envió a Clarence Ray Allen al borde de la muerte fue el asesinato por encargo de 3 personas mientras estaba en prisión, incluido un testigo que había testificado contra él. Volvemos a San Quintín, y esta vez revisamos la historia de este delincuente empedernido que fue condenado a cadena perpetua por el robo organizado y el atraco a un supermercado de la zona de Fresno, propiedad de Ray y Fran Schletwitz, con los que Allen mantenía una relación M desde hacía años. Durante su estancia en la prisión de Folsom, conspiró con su compañero de prisión Billy Ray Hamilton para asesinar a varios testigos que declararon en su juicio, entre ellos Brian Schletowitz. Esto dio lugar a otro juicio en 19, en el que fue condenado a muerte por el asesinato de 3 personas y conspiración para asesinar a 8 testigos. También se sospechaba que el hombre había participado en el asesinato de Douglas y Peggy Ryan, junto con su hija de 10 años y su vecino de 11. Según los testigos, Allen había tenido un desacuerdo con la familia por un caballo que les había comprado, y teniendo en cuenta su historial, muchos sospechan que en realidad fue el responsable de los infames asesinatos de Chino Hills. Allen y sus abogados intentaron en vano anular la sentencia de muerte. En sus últimos momentos se mantuvo firme en su empeño criminal y se creía que seguía representando una amenaza para la sociedad. El 17 de enero de 2006 Allen fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión estatal de San Quintín. Número 7. Ronnie Lee Gardner. Viajamos hasta octubre de 1984, el año en que Ronnie Lee Gardner cometió su primer asesinato. El suceso tuvo lugar durante un robo en Salt Lake City. Gardner, que entonces tenía 37 años, fue detenido y mientras era trasladado para una vista judicial por el homicidio, en abril de 1985 disparó mortalmente a un abogado de 36 años llamado Michael Bardell. Fue el principio del fin de este criminal en serie. Posteriormente fue condenado a cadena perpetua por el primer asesinato y a pena de muerte por el segundo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Desde 1985 hasta su muerte, en 2010 Gardner y sus abogados presentaron varios recursos, pero uno tras otro, todos fracasaron. Su ejecución en junio de 2010 centró la atención de los medios de comunicación porque era la primera vez en 20 años que un criminal condenado sería ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Se organizaron varias protestas por parte de familiares y opositores a la pena de muerte, pero todo cayó en saco roto. El 5 de junio de 2010, tras disfrutar de una última comida a base de filete, langosta, tarta de manzana alta, helado de vainilla y 7 arriba, Gardner comenzó un ayuno de 48 horas mientras pasaba los últimos momentos de su vida viendo la trilogía cinematográfica de El Señor del Anillo y leyendo Justicia Divina. Cuando por fin llegó el día de su ejecución y le preguntaron por sus últimas palabras, Gardner respondió: "No, no". Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la prisión estatal de Utah, en Draper, el 28 de junio de 2010. Los familiares celebraron una vigilia en el exterior de la prisión mientras sonaba Free Bird de Lynyrd Skynyrd. Así terminó la tumultuosa vida de Ronnie Lee Gardner. Pero si crees que esta historia era extraña, deberías ver lo que viene a continuación. Número 6. Herman Ashworth. Mientras algunos criminales se declaran inocentes de sus delitos hasta la muerte, Herman Ashworth admitió los crímenes que llevaron a su ejecución. Este despiadado criminal
fue condenado por asesinato con agravantes y robo con agravantes tras el asesinato de Daniel L. Baker el 10 de septiembre de 1996, tras declararse culpable en el juicio y renunciar a su derecho a presentar pruebas atenuantes, fue rápidamente condenado a muerte. Esta es la parte más inquietante. A lo largo del juicio, Ashworth dio muestras de querer ser ejecutado. Su incomparecencia ante una audiencia de la Junta de Libertad Condicional de Ohio el 31 de agosto de 2005, así como el despido de los abogados que intentaban mantenerlo con vida, solidificaron sus intenciones de aceptar la plena responsabilidad de sus actos. Por desgracia, sus padres adoptivos no pudieron visitarlo antes de su ejecución, ya que el huracán Rita estaba haciendo estragos en ese momento. Pero hay otro giro. Los padres ni siquiera habían planeado presenciar la ejecución. Para su última comida, Ashworth pidió 2 hamburguesas con queso, lechuga y mayonesa y patatas fritas con ketchup. Se bebió la pesada comida con un Dr. Pepper y un Mountain Dew. Seguro que se le abrió el apetito cuando estaba mirando a la muerte a los ojos. Ashworth fue ejecutado por inyección letal, y sus últimas palabras fueron: «Una vida por una vida. Que se haga y se hará justicia». Bien dicho, Germán. Bien dicho. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Cuando un convicto se enfrenta a la pena de muerte, ¿qué cree que pasa por su mente? ¿Se arrepienten de sus acciones en esos últimos momentos mientras miran a la muerte a los ojos? ¿Desearían haber hecho las cosas de otra manera? ¿O se mantienen firmes e inquebrantables en su convicción de que tenían razón y de que el sistema se equivocó al castigarles de esa manera? ¿Qué opina de la pena capital? ¿Cree que es necesaria o que es un sistema de juicio arcaico que debería eliminarse? Comparta su opinión con nosotros en los comentarios. Número 5. Johan Alfred Ander. Viajamos a 1920, a la última ejecución que se observó en Suecia. Johan Alfred Andersson Ander era un asesino convicto al que se impuso la pena capital por el atraco a mano armada de una agencia de cambio sueca y el asesinato con agravantes de la dependienta Victoria Hellstone. El hombre había golpeado a la empleada tan duramente que ésta murió mientras él intentaba huir con 6 coronas suecas. El personal del cercano Hotel Temperance se percató del incidente y alertó rápidamente a las autoridades. Al ser interrogado sobre el origen de la enorme cantidad de dinero que llevaba encima, Ander afirmó que había recibido el dinero de un extranjero desconocido al que había conocido durante su estancia en un hotel de Estocolmo, Suecia. Posteriormente fue condenado a muerte. Los últimos momentos de Ander en la tierra estuvieron llenos de peticiones de clemencia hechas al rey por su padre, pero todas sus súplicas cayeron en saco roto. El 23 de noviembre de 1910, Ander fue ejecutado por una nueva guillotina importada de Francia. Fue el único caso en que se utilizó en Suecia. Durante la ejecución, Ander mantuvo la calma e incluso saludó a sus verdugos. «Buenos días», quiso decir unas últimas palabras, pero el verdugo se negó. Después de su ejecución, su cuerpo fue donado a la ciencia. Número 4. Bill Bailey. Cuando Bill Bailey fue a la horca en 1996, se convirtió en la tercera persona ahorcada en Estados Unidos desde 1965. En 2023, Bailey seguirá siendo la última persona ejecutada legalmente en la horca en Estados Unidos. Pero, ¿qué hizo para merecer un destino tan cruel? Retrocedamos un poco. Bill Bailey era un asesino, atracador a mano armada y delincuente convicto, que fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado de Gilbert Lamberstone y Clara Lamberstone. Pero eso no es todo. También fue condenado por robo en primer grado, falsificación, posesión de un arma mortal durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma por una persona prohibida. Parece que este tipo era realmente prolífico en sus actividades delictivas. Como consecuencia de sus numerosos y atroces delitos, Bailey fue condenado a muerte a mano alzada en 1989 según el jurado. Sus crímenes fueron escandalosa o deliberadamente viles, horribles o inhumanos. Aunque Bailey tenía la opción de la inyección letal, optó por ir a la horca y su ejecución se convirtió en la primera que se llevaba a cabo en Delaware en unos 50 años. Número 3. Wesley Baker.
¿Listo para otra escalofriante historia de asesinato y castigo? Lo tenemos cubierto. La historia de Wesley Baker le producirá escalofríos. Después de asesinar a Jane Frances Tyson delante de sus 2 nietos en Catonsville el 6 de junio de 1990, Uno Baker fue posteriormente detenido y condenado a muerte. El asesinato fue un caso de daños colaterales resultantes de un intento de robo a mano armada que salió mal. El 26 de octubre de 1992, un jurado del Tribunal de Circuito del Condado de Hartford condenó a Baker por asesinato en primer grado, robo con un arma mortal y uso de una pistola en la comisión de un delito grave. Días antes de la fecha prevista para su ejecución en 2002, se suspendió la ejecución de Baker. Esto se debió a una orden emitida por el gobernador Paris N. Glendening, que impuso una moratoria sobre la pena de muerte en el estado para permitir que se completara un estudio del profesor Raymond Paternoster de la Universidad de Maryland. No se entusiasmen todavía. El 5 de diciembre de 2005 Baker fue ejecutado mediante inyección letal, y su ejecución sigue siendo la última que se lleva a cabo en Maryland. Desgraciadamente, no se le pidió que hiciera una declaración final, ni se le permitió disfrutar de una comida final especial. Número 2. Brandon Bernard. Ahora pasemos a algo un poco más reciente. En 1999, un hombre americano llamado Brandon Anthony Micah Bernard fue condenado por robo a mano armada, secuestro y asesinato de Todd Bagley, de 26 años, y Stacy Bagley, de 28 años. Posteriormente fue condenado a muerte por los asesinatos y permaneció en el corredor de la muerte hasta su ejecución el 10 de diciembre de 2020. Ahora preste atención, porque esta historia está plagada de controversia. Por un lado, tras su condena, hubo muchos debates sobre su culpabilidad en el crimen antes de que finalmente fuera ejecutado. Muchas personalidades, entre ellas destacados políticos, figuras públicas e incluso 5 de los miembros del jurado que sobrevivieron al juicio, abogaron por la conmutación de la pena. Por desgracia, esto no dio ningún fruto. El 10 de diciembre de 2020, Bernard fue ejecutado mediante inyección letal en la penitenciaría de Estados Unidos en Terre Haute, Indiana. ¿Cuál fue su última comida? Bernard disfrutó de un manjar de amantes de la carne, pizza y un brownie antes de sucumbir a las frías manos de la muerte. En sus últimas palabras, pidió perdón a la pareja que había asesinado, añadiendo que eran las únicas palabras que podía decir que captaba completamente cómo se siente ahora y cómo se sentía aquel primer día. Número 1. Kenneth Byros. Por último, nuestra extraña aventura termina con la historia de Kenneth Byros. Byros era un asesino que fue condenado por el asesinato con agravantes de Tammy Engstrom, de 22 años, en 1991. ¿Por qué cometió un crimen tan atroz? Bueno, fue una expresión de rabia, pero las cosas se ponen un poco más raras. Para ocultar las pruebas de sus maldades, Byros procedió a descuartizar el cadáver y a esparcir numerosas partes por un amplio territorio del noreste de Ohio y el noroeste de Pensilvania. Por suerte, lo atraparon y fue condenado a muerte por asesinato con agravantes, intento de violación, robo con agravantes y penetración sexual delictiva. Podría haberse librado de la pena de muerte, pero una petición de clemencia presentada al gobernador Ted Strickland fue rápidamente denegada. La ejecución de Byros incluso batió un récord Guinness al ser el primer condenado ejecutado por inyección letal en Estados Unidos con el uso de un único fármaco. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.